Buen día, hoy vamos a tener un tiempo de adoración, de alabanza, de regocijo, de comunión. Por eso vamos a dedicar esta mañana a la gloria y honra de nuestro Señor a través de una oración. ¿Me acompaña? Padre Santo, Padre de gloria, te alabamos, te honramos y te damos gracias porque estás aquí con nosotros, porque recibes nuestra adoración, porque recibes nuestra alabanza, porque escuchas el clamor de tus hijos. A ti sea la honra y gloria, Señor. A ti sea la alabanza, poder, honor y majestad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Feliz Día del Señor, amados hermanos y amigos que nos acompañan en este servicio de adoración a Dios. Reciban un fraternal saludo y quiero decirles que estoy muy contenta de poder compartir la palabra de Dios a través de este medio. Actualmente vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, inseguridad y confusión. No solo por la pandemia del COVID-19, sino también por los conflictos entre países. La pérdida de valores morales y familiares, el aumento de la violencia, de la corrupción, etc. Un mundo en el que estamos saturados de información por las redes sociales, el internet, la radio, la televisión, etc. Voces que van y vienen. En medio de este ruido que aturde los sentidos, Dios desea hablarnos y darnos oídos para escucharle.
Para esto es necesario que tú y yo nos ubiquemos en el lugar indicado para poder oír y responder a su voz. Ante tal necesidad, hoy comenzamos una nueva serie llamada Actitudes necesarias para oír la voz de Dios. En la Biblia encontramos muchas ocasiones donde Dios habló a las personas de una manera directa y personal. Ese mismo Dios quiere hablar contigo y conmigo y lo hace de diferentes maneras. En primer lugar, por su palabra, pero necesitamos estar preparados y en la ubicación correcta para poder oír su voz. El tema del mensaje de hoy es el ejemplo de Samuel, un niño que escuchó la voz de Dios porque se encontraba ubicado en el lugar correcto y sus oídos espirituales estaban abiertos. Quiero que leamos en 1 de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 10. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Es emocionante ver en este pasaje cómo Dios le habló a un niño que no pudo reconocer inmediatamente su voz, porque no tenía experiencia en escuchar algo que viniera directamente de Dios. Pero eso no impidió que Dios le hablara, ni tampoco impidió que Samuel escuchara. Esto nos muestra que Dios quiere hablar con personas comunes como tú y como yo. En este pasaje encontramos 6 características sobre Samuel que lo ubicaron para escuchar claramente la voz de Dios. Y es mi deseo que ustedes y yo podamos descubrir cómo implementar en nuestra vida cada una de estas características, de manera que estemos preparados para oír a Dios cuando Él nos habla. La primera característica que presenta el pasaje es que Samuel era un niño cuando Dios le habló. El versículo 1 dice: el joven Samuel servía al Señor delante de Elí. Samuel tendría aproximadamente unos 12 años cuando Dios le habló, y no tenía experiencia en escuchar algo que viniera directamente de Dios. Pero eso no impidió que Dios le hablara, ni tampoco que Samuel escuchara. Hermano, si la idea de escuchar a Dios es algo nuevo para ti, no te preocupes. También fue algo nuevo para Samuel. Recuerda que Dios tuvo que llamarlo 3 veces. Si no escuchas la primera vez, Dios volverá a llamar. El detalle de que Samuel era un niño cuando Dios le habló es importante, porque los niños tienen la apertura y la sencillez que Dios quiere que nosotros tengamos. Los niños son curiosos y disfrutan cuando descubren cosas nuevas. El Señor quiere que recapturemos esas características de la niñez que los adultos hemos perdido, porque ellas nos conducen al temor a Dios, a la humildad y a la confianza total. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 18, versículo 3: de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como los niños,
jamás entrarán en el reino de los cielos. El Señor se dio a conocer a Samuel por medio de su palabra hablada. Y de manera asombrosa en nuestros días el Señor también se da a conocer a ti y a mí a través de su palabra escrita. Lo primero es establecer con el Señor una relación sencilla como la de un niño. La segunda característica que descubrimos sobre Samuel es que era un adorador. La frase Samuel servía al Señor significa que adorar a Dios era una parte de la rutina y el carácter de Samuel. Él conocía lo que era la alabanza. Con seguridad lo aprendió de su madre Ana. El texto dice que el joven Samuel servía al Señor delante de Elí, mostrando que Samuel no permitía que nada ni nadie lo distrajera de hacer lo más importante, que era dar a Dios toda la gloria. Un escritor dice que Dios le habla a quienes se concentran en su gloria. Hermanos, para dar a Dios la gloria significa darle el honor que Él merece. Y para hacerlo tenemos que quitar los ojos de nosotros mismos y volvernos hacia Él. Dios debe ser nuestra prioridad. Recuerda, Dios le habla a quienes se concentran en su gloria. La tercera característica de Samuel para escuchar la voz de Dios es que tenía una santidad evidente. En los días de Samuel, los israelitas no escuchaban mucho de Dios. La segunda parte del versículo 1 dice que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visiones con frecuencia. Samuel fue escogido por Dios para escuchar su voz. Los israelitas se habían rebelado contra Dios por muchos años, sirviendo a dioses ajenos, y el pecado les impidió escuchar la voz de Dios. En 1 Samuel capítulo 2 encontramos la razón por la cual Dios no habló con Elí aún siendo el sumo sacerdote. Sus hijos Ofni y Fines eran perversos y Elí no usó el poder que tenía como sumo sacerdote para detenerlos. Mientras Elí toleraba el pecado, Samuel había decidido vivir una vida santa, apartada para Dios. Se había dispuesto a obedecer a Dios. Y esto fue lo que abrió sus oídos para escuchar la voz de Dios. Hermanos queridos, para que tú y yo podamos desarrollar una comunión íntima con Dios, la santidad es algo que debemos buscar y anhelar. El apóstol Pablo en 2 Corintios 7:1 nos dice: limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nuestro caminar debe ser digno de nuestro llamado, siendo santos en toda nuestra manera de vivir. Esto nos prepara para escuchar la voz de un Dios santo. La cuarta característica que descubrimos sobre Samuel es que estaba en atención silenciosa. Samuel estaba acostado y en quietud. Todo el día Samuel había ministrado al Señor y había hecho cosas en el templo, pero ahora sus tareas del día habían terminado. Todo estaba tranquilo. El versículo 3 dice: y Samuel dormía en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, el Señor llamó a Samuel. Dios que no duerme tenía un mensaje para Samuel. Samuel se encontraba quieto y en silencio. Estaba en posición de escuchar la voz de Dios. El salmista en el Salmo 46:10 nos dice: estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Hermanos queridos, así como Samuel, nosotros necesitamos hacer un alto en nuestras actividades diarias y aquietar el ruido de nuestra vida para poder discernir claramente lo que el Señor tiene que decirnos. Dios nos pide que estemos quietos para poder escuchar su voz. La quinta característica que presenta Samuel es que tenía hambre de Dios. ¿Sabe cómo? Sin límites. La encontramos en el versículo 3 que dice: y Samuel dormía en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios.
Samuel estaba acostado junto al lugar santísimo cuando escuchó la voz de Dios. El arca de Dios era el símbolo de la presencia de Dios. Representaba la morada de Dios y se encontraba en el lugar santísimo. Pero una cortina se levantaba entre ese lugar y Samuel. Como Samuel tenía un hambre de Dios sin límites, él se acurrucó cerca del velo. Pero había una barrera. El velo del templo, el cual era una cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Solamente el sumo sacerdote podía cruzar ese velo una vez al año. Hermanos, nosotros no tenemos esa barrera, porque en el momento en que Cristo murió en la cruz, ese velo del templo se rasgó en dos. Eso significa que no hay nada que se interponga entre Dios y nosotros. Por tanto, tú y yo tenemos acceso directo a la presencia de nuestro Padre. Pero necesitamos el anhelo de Samuel. ¿Cuál era ese anhelo? Hambre de su presencia. El Señor Jesús en Lucas 6:21 dijo: bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Cuando tenemos hambre de Dios, Él nos habla y nos llena de su Espíritu Santo. La sexta característica que encontramos en Samuel es que tenía un espíritu de servicio. Samuel se llamaba a sí mismo siervo. En el versículo 10 dice: entonces vino el Señor, se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Un siervo es alguien que ha decidido someterse voluntariamente a otra persona. Dios había capacitado a Samuel para ser profeta y Samuel se sometió al llamado de Dios en su vida. Esto significó para Samuel poner de lado sus sentimientos y aceptar tareas difíciles. Samuel tenía un espíritu de servicio. Hermanos amados, un verdadero siervo de Dios está dispuesto a rendirse completamente al plan de Dios. Cuando tú y yo tomamos la decisión de servir a Dios con el corazón de un siervo, nuestros oídos espirituales se abrirán y podremos escuchar su voz. Hermanos, estas 6 características que hemos visto en la vida de Samuel son preciosas a los ojos del Señor. En las próximas semanas estaremos profundizando en cada una de ellas. Amén. Les invito a inclinar sus rostros allí donde están, en sus hogares. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por el gran privilegio, Señor, de ser tus hijos. Damos toda gloria y honor a ti. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos enseña, Señor, que nos anima, que nos fortalece. Palabra que nos consuela. Queremos oír tu voz, Señor, y obedecerte. Ayúdanos a ser como Samuel, a ubicarnos en el lugar correcto y a tener nuestros oídos espirituales abiertos para escuchar tu voz. Señor, te alabamos y te adoramos y oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos, y les fortalezca. Buenos días, amados hermanos y amigos. Hoy nos reunimos para conmemorar, como es costumbre en la Alianza Cristiana y Misionera de Chuao, la Cena del Señor, para darle las gracias por su obra redentora en la cruz del Calvario. Compartiremos el pan y el vino como recordatorio de su vida entregada por nosotros. Señor, antes de proceder, nos examinaremos en silencio, cada uno a sí mismo, para arrepentirnos de nuestros pecados y pedirte perdón. Señor, gracias por perdonar nuestros pecados. Los que van a participar de la Cena del Señor en sus casas deben ser aquellos que han sido bautizados
con el bautismo bíblico en una iglesia cristiana. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 11 versos 23 y 24. Porque yo recibí del Señor la enseñanza que también os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a orar. Amado Señor, este pan representa tu cuerpo que fue molido por nuestros pecados. Te damos gracias por ser parte de este cuerpo que es la iglesia. Hermanos amados, comamos todos juntos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Amado Señor, esta copa de vino representa la sangre derramada en la cruz del Calvario. Ella es el nuevo pacto a través de Jesús, el Cordero de Dios. Bebamos todos juntos. Todas las veces que comamos este pan y bebamos esta copa, anunciaremos la muerte del Señor hasta que Él venga. Dice la palabra de Dios que después que el Señor y sus discípulos comieron y bebieron, celebraron así la primera cena del Señor. Y entonces cantaron. Cantemos todos. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste
Después del servicio, te invitamos a comentar tus necesidades de oración en el grupo de WhatsApp de nuestra iglesia. Jóvenes ASIM te invita este jueves a formar parte de la experiencia Célula en Casa, un tiempo para compartir de la palabra de Dios y animar nuestra fe. También tendremos debates sobre temas que como jóvenes serán de nuestro interés, pero también compartiremos nuestros motivos de oración. ¿Y a qué hora? A las 8 p.m. Venezuela. ¿Por dónde? A través de la plataforma Google Meet o Zoom. Así que para solicitar el link de ingreso, escríbenos a nuestra cuenta de Instagram @jóvenesasim y te responderemos de inmediato. Así que nada, nos vemos el jueves y que Dios te bendiga. Siempre permaneceré, eres tan bueno. Ha salido por todo. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame
Buenos días, mis hermanos. Qué placer volver a encontrarnos nuevamente un domingo más. Le damos gracias a Dios por su palabra. Recordemos escuchar la voz de Dios y estén atentos a los anuncios, léanlos, que ya aparecieron por aquí en pantalla, y recuerden que en unos minutos estaremos abriendo el chat para que ustedes puedan colocar sus peticiones de oración. Bien, vamos a orar. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios. Gracias por todo lo que nos das, por lo que no nos das, porque sabemos que es como conviene. Ayúdanos, Señor, a escuchar verdaderamente tu voz y más allá que escucharla, hacerla realidad en nuestras vidas, Padre Santo. Gracias, mi Dios, porque sabemos que tú eres el único, el soberano, el Dios todopoderoso. Ante ti, Señor, nos rendimos y venimos a adorar y exaltar tu santo nombre. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre bendito. Gracias por todo lo que has hecho y gracias por lo que seguirás haciendo, Padre. Gracias, mi Dios, porque en tus manos estamos y tú has restablecido, Señor, a los enfermos, tú has levantado a tus hijos, Señor, en los cuales tú tienes un propósito. Y gracias, Padre bendito. Gracias una vez más, Señor, porque sabemos que no hay lugar más alto, más grande ni mejor que estar a tus pies. Gracias, mi Dios. Por esto te lo dejamos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, que tengan una excelente semana. Dios les bendiga.